Ah, hola. ¿Qué es lo primero que haces en la mañana? No lo sé, quizás utilices tu teléfono para ver un nuevo mensaje, un nuevo email o un video en YouTube. Quizás utilizas una computadora. Vivimos un mundo rodeado de tecnología que nos permite crear, explorar, divertirnos, aprender y cientos de cosas más. Pero, ¿cómo funciona? ¿Cómo la crearon? ¿Qué hay detrás de nuestras pantallas? Es momento de conocer cómo funciona Google, Facebook, Instagram, Twitter, PayPal y cientos de servicios más que utilizamos diariamente. Bienvenido a Hacking the World. Yo soy Diego, un desarrollador full stack. Te llevaré por el mundo del código, desde el backend al frontend, desde el UX y el UI. Todo esto lo veremos a detalle. Te aseguro que cambiaré la manera en cómo vives y usas las tecnologías. Y no lo sé, quizás ya no tan solo las uses, sino que comiences a crear y a hackear. Empecemos con uno de los lenguajes de programación que es de mis favoritos, JavaScript. Se encuentra entre los lenguajes de programación más populares y flexibles de la web. Es una herramienta increíble que nos permite hacer muchas cosas. Y de seguro te estarás preguntando, ¿qué se puede hacer con él? Pues genera el comportamiento dinámico en la mayoría de los sitios web, como Facebook o YouTube. Crear aplicaciones móviles y de escritorio, como WhatsApp y Netflix. Manejar servidores como PayPal o Uber. Programar dispositivos del Internet of Things. Literalmente todo a nuestro alrededor tiene programación. Combinando diferentes lenguajes como HTML, CSS y JavaScript, podemos crear plataformas interactivas increíbles. Pero concentrémonos en JavaScript. Este es un lenguaje que puede estar tanto en el frontend como en el backend. ¿Pero qué significa esto? Facebook es una plataforma que conecta a usuarios de todo el mundo. Y para que funcione necesita un frontend, que es la parte que como nosotros, como usuarios, podemos ver e interactuar con esta app. Cuando tú entras a Facebook y le das like a un post, ¿qué pasa? Al presionar generas una corriente de unos y ceros que viajan desde tu smartphone. Esto es información, que llegan al backend, a donde es procesada esta petición. Al ser autentificada, se actualiza en las bases de datos. Aquí es donde está toda la información de todos los usuarios de Facebook, desde los likes hasta los comentarios, haciendo que todos los usuarios sepan que le has dado like a ese post, sin importar dónde estén ellos. Esto es asombroso. Esto sucede cada segundo alrededor de todo el mundo. Solo imagínate los 2.400 millones de usuarios que tienen, interactuando, publicando y comunicándose. Gracias a que JavaScript funciona en el frontend y es amigable con el backend y con otras plataformas, la información de los usuarios puede ser almacenada en bases de datos, para que luego podamos utilizarla cuando se requiera. Y hay equipos de desarrolladores encargados de mantener todo este ecosistema, para que cuando tú llegues a una página o app, pueda funcionar de la manera en que debe de hacerlo. Esto también se puede hacer con frameworks, gracias a que la comunidad es increíble. Ha trabajado para ayudar a los mismos desarrolladores a crear un código cada vez más rápido, limpio y eficiente. Los frameworks son como una caja de herramientas que van a ayudar a nuestro programador a enfrentarse a una aventura peligrosa, llena de bugs en cada esquina. Es algo que me encanta. JavaScript es un lenguaje de programación muy flexible y amado por la comunidad, que nos permite crear cosas que amamos y disfrutamos en internet. Eso es todo, chicos. Ya saben, denle like y suscríbanse, porque el video que viene les va a encantar. ¡Nos vemos!